Cuando hablamos de pirámides, esfinges y faraones, lo primero que se nos viene a la cabeza es Egipto, pero no el país de Egipto, sino el antiguo imperio egipcio, que fue gobernado por alrededor de 300 faraones. Pero ¿cómo se creó este imperio egipcio? Pues trasladémonos hace 4.500 años antes de Cristo, donde todavía existían los nómades, que vivían en una tierra llamada el Paraíso, donde vivían de su ganado y de sus cosechas. Con el paso de los años ocurrieron varios cambios climáticos que ocasionaron la sequía de su tierra, obligándolos a migrar hacia lo que hoy es conocido como Egipto. Y se dividieron en dos grupos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto no era gobernado por nadie. Sin embargo, en el Bajo Egipto había un hombre llamado Nemés, al que se le consideraba como su rey. Nemés una vez envió una carta al Alto Egipto proponiéndoles la unificación de Egipto. Pero las personas del Alto Egipto no aceptan esto, ocasionando una guerra que termina ganando Nemés, creándose así el antiguo imperio egipcio. Como ya les había mencionado anteriormente, el antiguo imperio egipcio fue gobernado por alrededor de 300 faraones, y los faraones que más destacan fueron 6. Está Keops, quien creó la pirámide Keops. Es esta maqueta que está por acá. Esta pirámide mide alrededor de 146 metros de altura y fue creada con el fin de que sirviera como tumba hacia el faraón. Fue hecha a base de piedra caliza y la punta fue bañada de oro. Luego tenemos a Kefre, hijo de Keops, quien también mandó a hacer una pirámide. Esta pirámide era más chica que la de su padre, pero también fue hecha a base de piedra caliza y la punta bañada de oro. Kefren también mandó a hacer la esfinge, que es este monumento. Luego tenemos a Miserino, quien también mandó a hacer una pirámide, pero su pirámide era diferente a las demás, ya que fue hecha a base de granito rojo. Era una piedra que se encontraba por la zona. En esta pirámide sí se encontraron 2 restos humanos, pero que no le pertenecían al faraón. Luego tenemos a Ramsés II, que fue considerado el mejor faraón que tuvo Egipto, gracias a que reformó Egipto, lo soñó otra vez. Como todos los faraones, este faraón tuvo varias esposas, tuvo más de 200 esposas, pero hubo una que resaltó más, Nefertari, que fue su esposa favorita, con la que se casó en la adolescencia. Tras la muerte de Nefertari, Ramsés II le construye un templo en su honor, donde ahí descansa su cuerpo. También se le conoce a Ramsés II como el faraón de los templos, ya que mandó a hacer varios templos. Este es uno de los muchos templos que mandó a construir ayudantes. Y cerrando tenemos a Cleopatra, una de las faraonas que tuvo Egipto, llegando al trono casada con su hermano, pero pronto su hermano la destrona, la bota del trono, ocasionando que Cleopatra tuviera un encuentro amoroso con Julio César. Julio César la devuelve al trono, pero sin antes dejándole un heredero llamado Censorio. Tras la muerte de Julio César aparece el cónsul Marco Antonio, quien se alía con Cleopatra, pero Marco Antonio tiene un enemigo llamado Octavio, con quien se genera una guerra que termina ganando Octavio. Marco Antonio piensa que Cleopatra está muerta, por lo que decide suicidarse. Tras la muerte de Marco Antonio, Cleopatra queda sola y Octavio planea secuestrar a Cleopatra. Esa noticia llega a los oídos de Cleopatra, ocasionando que ella se suicidara antes de que la secuestraran. Octavio se aprovechó de la situación y vio que su hijo estaba solo, así que decidió matarlo, extinguiendo así la última dinastía ptolemaica. Gracias. Bueno, les voy a presentar, o voy a hablar sobre la Esfinge. La Esfinge es una exhibición arquitectónica que fue basada en... No, por favor, otra vez, no. Otra vez. Ya. Ustedes se preguntarán cuándo fue construida la Esfinge. La Esfinge fue construida bajo la cuarta dinastía en el siglo XXVI a.C., o sea, hace 4.500 años atrás. Se preguntarán, ¿dónde se encuentra ubicada? Se encuentra ubicada en Giza, a las afueras del Cairo, o sea, a los oestes de las orillas del río Nilo. Esto, como pueden ver, es una figura arquitectónica de
de la esfinge, y ustedes se preguntarán por qué esta figura es rara. Es porque lleva un cuerpo de un león y cabeza de un humano. Y la cabeza de un humano, se preguntarán de quién es. Es del faraón Kefren. El faraón Kefren antiguamente, allí en Egipto, adoraban bastante a los gatos. Entonces el faraón Kefren decidió armar su figura arquitectónica, su monumento de un león echado que aproximadamente mide 20 metros. Antiguamente, allá, varias curiosidades que tengo de la esfinge es que tenía nariz y Napoleón Bonaparte se la quitó, se la cortó. También tenía barba y al transcurrir el tiempo se le fue cayendo y se convirtió en nada. Esta figura fue tallada en piedra caliza. Gracias. La religión egipcia fue politeísta, que quiere decir que creían en varios dioses. Estos dioses que dominaban la naturaleza, ya que se les creía los encargados de la crestía del Nilo, que las cosechas sean buenas o malas. Existieron miles de dioses, pero los que más destacaron fueron el dios Ra, que fue el dios del sol, que destacó mucho por ser el dios que creó el universo, el dios Osiris, el dios de la fertilidad, que los egipcios lo adoraban a cambio de tierras fértiles. La diosa Isis, que fue la diosa de la resurrección, que ayudaba a los muertos a mandar a su alma a otro mundo. Antiguamente se creía que el ser humano estaba compuesto por el cuerpo y el alma. Es por eso que realizaban el proceso de momificación, que consistía en preservar su cuerpo para que su alma se encuentre en el más allá, ya que antiguamente los egipcios creían en la vida después de la muerte. A continuación les voy a hablar sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático y legislador griego que vivió y murió en Mileto, Turquía. Sus principales aportaciones fueron en el campo de la geometría. Bueno, según la leyenda relatada por Plutarco, Tales de Mileto en uno de sus viajes a Egipto conoció las pirámides de Giza, las cuales son Keops, Kefren y Miserinos, construidos varios siglos antes. Bueno, se dice que Tales halló la altura de la pirámide de Keops, la cual que con la ayuda de la sombra que generaba la pirámide gracias a los rayos solares y su altura formaron un triángulo rectángulo, y esta a su vez con su bastón. Entonces, la proporcionalidad que existe entre dos segmentos que determinan entre otras rectas paralelas da lugar a lo que hoy se le conoce como el teorema de Tales. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente proporción de la altura de la pirámide entre la altura del bastón es igual a la sombra de la pirámide entre la sombra del bastón.